¿Sabías que si no repasas lo que ya has aprendido, puedes llegar a perder hasta el 80% de todo eso que has estudiado? Sé que la parte de los repasos es la parte más tediosa y la que más nos cuesta a todos los opositores sin ninguna duda, pero yo creo que es de las partes más importantes. Al final, todo lo que hemos aprendido, lo que necesitamos es retenerlo en nuestra cabeza o haberlo comprendido y aprendido para luego poder hacer bien el examen. Bienvenidos al canal de Math, yo soy María, soy opositora para ser profesora en la ESO y en bachillerato de la especialidad de Biología y Geología, y en el vídeo que te traigo hoy vamos a hablar de esos repasos que sean un poquito más activos y un poco más eficaces. Una vez que tenemos estudiado el tema, cuando nos toca repasarlo muchas veces, lo único que hacemos es coger los apuntes y simplemente ir leyéndolos o leer las anotaciones que hemos puesto, o si tenemos algún esquema a lo mejor ponernos a leerlo, pero leyendo el tema no es suficiente para repasarlo y para retenerlo. Te voy a enseñar algunos truquitos y algunas técnicas que utilizo yo para realmente hacer unos repasos que sean eficaces y que podamos ir recordando todo aquello que hemos aprendido. La primera técnica que te traigo, y es la que yo más utilizo, es la técnica Feynman. La técnica Feynman consiste en explicar todo lo que has aprendido de la manera más sencilla posible, como si se lo explicaras a un niño pequeño o a alguien que no entiende absolutamente nada del tema. De esta manera, intentando explicar todo aquello que hemos aprendido de una manera muy sencilla, realmente nos vamos a dar cuenta de si hemos comprendido bien aquellos conceptos y de si hemos comprendido bien el tema. Esta explicación se puede hacer de dos maneras. Por un lado se puede hacer de manera oral, de manera, en alto, ¿no? Y al final lo que vas a hacer es explicártelo a ti mismo. Esto es lo que yo más utilizo. Yo cuando me tengo que poner a repasar algún tema, tengo un pequeño índice o un pequeño esquema delante que me va a permitir tener como una guía o poder seguir el tema, y lo que tengo que hacer es explicármelo a mí misma, explicármelo en alto. Si hay algún concepto que no he utilizado, significa que no lo he entendido bien, que no lo he comprendido bien. Entonces lo que hago es detenerme, comprender bien ese concepto y volver a intentar explicármelo a mí misma, con las palabras más sencillas que podáis, de la manera más fácil que podáis, y vais a ver que de esa manera lo que hacemos es realmente entender el tema. Si tenéis un poco más de tiempo, yo también os recomiendo que lo hagáis de manera escrita. Al final, de manera escrita, lo que vamos a hacer es coger un folio y nos vamos a poner a escribir todo lo que nos acordemos de ese tema, intentando explicarlo de una manera muy sencilla. Al hacerlo de manera escrita, también nos vamos a dar cuenta de aquellas cosas que se nos olvidan, de aquel índice que se nos está olvidando o aquellos conceptos que no tenemos muy claros. Una vez que tenemos escrito todo lo que nos hemos acordado de ese tema, lo que vamos a hacer es comprobarlo y contrastarlo con nuestro tema. Si hemos escrito el tema en color azul o en color negro, lo que vamos a hacer es corregirlo con otro color, con un verde o un rojo. De esta manera, lo que vamos a hacer es destacar aquellas partes que se nos han olvidado o que nos cuestan más e intentar para la próxima vez retenerlas y acordarnos mejor. Otra de las técnicas, otra de las herramientas que yo utilizo, que además me ayuda mucho con esta primera técnica Feynman, es la de tener esquemas o mapas conceptuales de mis temas. Mis temas más o menos suelen ser entre 10 y 12 páginas, al final son muchas páginas y para la hora de repasar eso es muy denso, así que yo lo que me hago es un pequeño esquema o mapa conceptual de un folio por delante y por detrás, donde tengo ahí la información necesaria o la información más importante que a mí me va a permitir desarrollar y explicar mi tema. Te voy a enseñar algunos ejemplos de esquemas o de mapas conceptuales que tengo yo hechos de mis temas por si te sirven de inspiración y para que veas un poquito cómo se pueden hacer y a partir de esos esquemas poder explicar tu tema o poder desarrollar tu tema. Este sería un ejemplo de un mapa conceptual. Como veis, lo que hacemos es, esto es un tema jerárquico, que eso quiere decir que siempre vamos a tener como algún concepto dentro de otro o alguna clasificación dentro de otra, y esto nos permite hacer un esquema hacia abajo con las cosas. Como veis en este caso, por ejemplo, los glúcidos los vamos a dividir en tres grupos: monosacáridos, óxidos y derivados de osas. Una vez que tenemos esos tres grupos, se van a dividir a su vez en otros grupos y vamos a poner además
además algunos ejemplos. Este esquema lo que a mí me permite es que yo, a la hora de tener que explicar la parte, por ejemplo, de monosacáridos, yo tengo que explicar triosas y yo ya puedo saber qué definición tengo que decir, qué características tengo que decir de este grupo. Te enseño otros ejemplos que, como veis, también son jerarquizados. En este caso era un pequeño esquema de las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Lo que hago es poner la clasificación e ir poniendo los subgrupos y los ejemplos. Lo mismo pasa con este ejemplo del sistema nervioso. Yo lo que hago es dividirlo según la posición del organismo o según la función, y hacia abajo vamos poniendo los distintos grupos, las distintas subclasificaciones o conceptos que tengo que explicar de ese apartado. Otro tipo de esquemas son aquellos que tienen los dibujos explicativos. Únicamente con este dibujo y con las partes señaladas yo ya podría desarrollar la idea o el concepto de célula procariota. Por aquí te enseño otro ejemplo, que en este caso sería lo que es el corazón, ¿no? Dividido en el circuito mayor y en el circuito menor. Como veis, es un esquema muy simbólico porque no tiene ni forma de corazón ni nada, pero esto me permite y me ayuda mucho a entender las partes del corazón, por donde circula la sangre, y yo sabría describirte los dos procesos. Otro ejemplo sería aquel en el que estudiamos a través de tablas. Al final lo que hacemos es tener varios conceptos para varios grupos, y lo que ponemos son las características principales. Esto nos permite también poder desarrollar de la parte de osteícteos, el digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. Lo mismo sería con este ejemplo. Tenemos también la parte de grupos de mamíferos, pero esta vez hablamos de otras partes. Aquí dentro tengo los conceptos principales o las cosas principales que tengo que hablar de cada grupo, y luego esto me permite desarrollar el tema. Y ya por último te enseño este último ejemplo, que es aquellos que tienen línea del tiempo, donde tienes que explicar algunos procesos, algunos eventos, fechas, nombres o personajes, que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña línea del tiempo apuntando las cosas de cada uno. Esto nos permite tener al final una visión de lo que es todo el concepto, y nos ayuda mucho a explicarlo, a desarrollarlo y a entender todo el concepto. Como veis, dependiendo del tema o dependiendo de la parte de los conceptos, podemos hacer un tipo de esquema u otro, pero esto nos va a venir muy bien, como os digo, para poder desarrollar el tema e intentar recordar, retener y comprender todas aquellas cosas que necesitamos saber para nuestro examen. Ya por último, una vez que sabemos cómo hacer un repaso activo o un repaso efectivo, la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿cuándo tengo que repasar un tema? En este caso vamos a traer o vamos a rescatar aquella curva del olvido que se está volviendo muy conocida, aunque le vamos a dar un pequeño giro y le vamos a dar un pequeño nombre que nos anime un poquito más, que va a ser la curva del recuerdo. Esta curva lo que nos va a permitir es recordar aquellas cosas que hemos aprendido. La curva del recuerdo lo que nos dice es que si nosotros hemos estudiado un tema hoy, lo que tenemos que hacer para intentar no olvidarnos de todo aquello que hemos aprendido es repasarlo en 24 horas. Es decir, yo hoy me estudio un tema y mañana por la mañana debería de volver a repasarme aquellas cosas que he aprendido. Si realmente me acuerdo de muchas cosas, hemos hecho un buen repaso. Aquellas cosas que no me acuerdo tanto, tengo que afianzarlas y volver a explicármelas y volver a entenderlas, para que cuando hagamos el siguiente repaso dentro de unos 3 o 4 días no se nos olvide. Una vez que hemos hecho ese repaso en 3 o 4 días, el siguiente repaso sería a la semana. Vais a ver que conforme espaciamos el tiempo vamos a ir recordando todas las cosas que hemos aprendido si hacemos unos buenos repasos efectivos. Además de la curva del recuerdo, otra de las técnicas que se pueden utilizar es el repaso por vueltas. Yo empiezo a estudiarme un tema hoy y mañana me tocaría repasarme el tema que he estudiado hoy y aprenderme uno nuevo. De esta manera vamos enganchando un tema con otro. El pequeño problema que tiene esta técnica es que cuando tenemos que estudiarnos muchos temas, llega un momento que no nos da tiempo a repasarnos todo. Por eso podemos hacer este método de repaso por vueltas de semana en semana. Si hoy me he estudiado 2 temas, estos 2 temas me los puedo repasar en 2 semanas. Mañana me repaso 2 temas y los vuelvo a estudiar dentro de 2 semanas. De esta manera vamos intercalando unos temas con otros y nos estudiamos o nos repasamos los mismos temas la misma cantidad de veces.
Espero que te hayan servido estos pequeños truquitos, estas pequeñas técnicas de repaso efectivos. Como os digo, sé que la parte de los repasos es la más tediosa y la que más nos cuesta a todos, pero intentad poner en práctica estos consejos porque la verdad es que a mí siempre me vienen súper bien, sobre todo lo del tema de tener que explicármelo a mí. Ahí es donde realmente me doy cuenta de si he comprendido bien el tema, así que bueno, pues ponerlo en práctica y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis al canal de Mat porque os vamos a seguir trayendo estos pequeños truquitos de cara a las oposiciones para que el estudio se haga muchísimo más ameno. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!